¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo le va, mi querido maestro? Muy contento de estar con ustedes. Siempre un placer en estar a su lado. Maestro, alguna vez tocamos la dupla en programas anteriores, la dupla de Eisenhower con Marshall. Sí. Y hablábamos de una gran cantidad de duplas que tuvieron un lugar en la historia, de una forma viciosa o de una forma virtuosa, como cada quien quiera ver. Sí. Ahora, otro manejo de dupla que yo quería tocar es algo que a mí me parece que yo creo que es muy interesante. Hombres muy brillantes, muy inteligentes en sus razonamientos, poderosos en sus ideas, hombres muy estudiosos. Decía Stefan Zweig que alguien que vivía arriba de un zapatero remendón, ¿sí? Un día agarró un tren y acabó en Finlandia y pronunció un gran discurso, y era Lenin el que vivía arriba del zapatero remendón en Suiza. Ese señor Lenin tenía una gran capacidad de jalar a la masa, de manejar ideas, de arrastrar emocionalmente el concepto. Hacía una combinación de conceptualización con emotividad que creo que de alguna manera lo tenían sus ideas. Y ahí se juntó con otras cabezas prodigiosas. ¿Sabe qué decía, perdón? Iván Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, cuando le decían profesión, ¿sabe qué decía? Periodista. Periodista. Claro, es que para ellos la propaganda es hacer periodismo. Es el periodismo. Pero en fin, lo interrumpí, profesor, con ese detalle. Periodista, Lenin. Otra persona que ahí se encuentra con él y hacen verdaderamente una gran dupla, ¿sí? Es Trotsky, el gran Trotsky. Jefe del ejército. Él crea el Ejército Rojo, es el encargado del Ejército Rojo. Y no solamente es el encargado del Ejército Rojo, por consiguiente también provoca todo este aspecto de las policías secretas y el manejo de la estabilidad de lo que significa el Estado. Lenin y Trotsky tienen una gran comunión de carácter intelectual. Son dos seres que trabajan en el sentido de la dupla. Hay un tercero por ahí metido que es Stalin, que era el hijo de un hombre absolutamente perdido en la vida. Stalin era un hombre lleno de rencores, pero siempre estaba la expectativa como buen tercero. Un hijo alcohólico que lo golpeaba al otro lado del Cáucaso, ¿no? Lo hizo pedazos, maestro. Ahora sí, las heridas de la infancia se notaban en Stalin. Bueno, hay un momento que es clave en la condición de Lenin y de Trotsky, un momento que es verdaderamente clave. Cuando Trotsky dice una idea, no la recuerdo literal, pero la idea es: si el pueblo está evitando el avance de la revolución, es momento de pedirle al pueblo que se quede callado y que se haga a un lado. Al pronunciar esa idea, van absolutamente en contra de una gran cantidad de cosas que habían planteado con respecto a lo que era la posición del pueblo en la Revolución Socialista Soviética. Ahí empieza un gran divorcio de ideas, un gran conflicto entre ellos a nivel ideológico, donde ideológicamente la preocupación hacen que empiecen a olvidar las cosas fundamentales para una población. Una revolución necesita cambios, logros, y se necesita ver, porque la revolución provoca grandes desastres. No he conocido ninguna revolución que provoque grandes cosas. Hay que trabajar con la consecuencia y poder hacerlo. Lenin va enfermando, Lenin tiene un grave padecimiento y empieza a quedar escondido, y empieza Trotsky a aprovechar todo esto para consolidarse como líder, pero no esperaba la salida del tercero, que era Stalin, que detestaba a Trotsky porque Stalin quería todo el concepto totalitario. ¿Qué pasó con esta gran dupla? Es lo que le sucede a los hombres que son geniales, pero tienen una gran vanidad, un gran egoísmo, traducido todo en grandes discursos, en grandes ideas que no tienen la capacidad de la síntesis y sin embargo tienen la capacidad solamente de emocionar. ¿Qué sucede? Estos dos seres, en vez de complementarse y poder llegar a algo constructivo,
se empiezan a hacer pedazos entre ellos, queda el poder totalitario como el gran botín, maestro, y ahí el gran derrotado viene siendo Lenin en su proceso del olvido y Trotsky huyendo hasta Coyoacán, donde es encontrado por el gran carnicero Stalin. Es una pena que hayan ellos trabajado de esa manera, maestro. Sí, en grandes duplas, no sé si lo interrumpo, profesor. No, seguimos, maestro. Pero podemos regresar al caso soviético, que es una joya. De las grandes duplas que ha habido en la historia, para venir a nuestro caso, a México, creo que hay una resaltable. Cuando hay un enemigo común, el dictador Huerta, la dupla Francisco Villa, Venustiano Carranza, funcionó maravillosamente. El genio militar de Pancho Villa y la sabiduría política de Venustiano Carranza. ¿Qué sucede? Cuando existe ese enemigo común, van maravillosamente bien. Pero cuando Villa, que fue el genio militar de la revolución hasta la caída de Huerta, luego fue una guerra civil, pero cuando fue la revolución el gran genio es Villa, con todos sus defectos, pero cuando Villa derrota al huertismo en Zacatecas, ahí se les viene el mundo encima. Ahí viene la reacción de Carranza, el celo de Carranza, estoy simplificando mucho, el celo de Carranza, pero vamos bien, siga. Y le hace una serie de prohibiciones a Villa. Le prohíbe el manejo de trenes de manera autónoma en el norte. Y Villa, que tomó Zacatecas sin el permiso de Carranza, que era el jefe de la Revolución Constitucionalista, termina por desconocer a Carranza. Carranza destituye al subsecretario de Guerra, que era Felipe Ángeles, por tolerar que Villa tomara Zacatecas. Fue lo que provocó la caída de Huerta. Huerta se va al exilio, adiós, gracias a esa proeza militar de Pancho Villa. Tomar Zacatecas sin el permiso de nadie, él solo y sus segundos, por decirlo elegantemente. Bueno, y se va Felipe Ángeles con Villa y hacen un manifiesto en que desconocen a Carranza. Luego se pacta, manda Carranza a platicar con Villa al general Obregón. Y Villa casi mata a Obregón. Lo manda en el tren y después que regrese el tren y tráiganmelo prisionero. No sucedió. Pero ahí viene ese gran choque entre los dos hombres que fueron aliados fundamentales en lo que fue la revolución. Luego viene esa guerra civil en que Carranza convoca a la convención, que era el pacto con Villa para pacificar el país, y resulta que no se respetan los resultados de la convención. Los acuerdos, fue un mes en 1914, no se respetan. Obregón y Carranza desconocen la Convención de Aguascalientes, que era convocar a elecciones presidenciales, una serie de derechos sociales, el tema agrario defendido maravillosamente bien por Antonio Díaz Soto y Gama en la Convención de Aguascalientes. Gran personaje. Obregón y Carranza Venecio dice, no, desconocemos la Convención de Aguascalientes. Entran Villa y Zapata a la Ciudad de México, hacen el pacto de Xochimilco de combatir a Carranza. Carranza se va a gobernar a Veracruz y todos esos genios, valerosos, héroes de la revolución contra el huertismo, resulta que se enfrascan en una gran guerra civil. El desenlace ya lo conocemos. Dígame la cadena de muertos, maestro. Bueno, Carranza mata a Zapata. Luego viene más adelante el asesinato de Villa por parte de Obregón. Fue un asesinato que consintió Obregón, uno de los grandes aliados de Obregón, un general que había sido villista y se pasa con Obregón, se hicieron grandes amigos, hicieron un pacto
lo que te suceda a ti, me sucede a mí. Pues Villa mató al general, no recuerdo su nombre, que era aliado de Obregón, y empezó a matar a todos sus hijos. Se salvó uno, que cuando Obregón era presidente, lo va a ver a Chapultepec y conversan. Yo soy hijo del general y por eso le pedí audiencia. Lo abrazó el presidente Obregón, bueno, lo abrazó con un brazo que se había perdido en las batallas de Celaya, y le dice, presidente Obregón, le vengo a pedir permiso para matar a Pancho Villa. Ha matado a todos mis hermanos. Y Obregón le dice, oiga, usted está hablando con el presidente de la República, yo no voy a consentir un asesinato, no le puedo dar permiso para que transgreda la ley, eso se castiga. Cambiaron de tema, lo despide en la puerta Obregón y le da la mano, una mano. Le dice, yo hice un pacto con tu padre. Si él quedaba vivo, protegería a mi familia. Si yo quedaba vivo, protegeré a su familia y voy a cumplir ese pacto. Vaya usted a Torreón y busque a fulano. Y así matan a Pancho Villa. Y luego, bueno, vienen más asesinatos. Previo fue el asesinato de Carranza. Después, ¿quién mata a Obregón? Del Gran Calles. Cállese, señor. Y luego llega Lázaro Cárdenas y manda fuera del país. Es decir, ¿sí? Fueron grandes aliados con un objetivo común que terminan enfrentados y acaban en un desastre de sangre que cuesta 10 millones de muertos. Sí, mire, maestro, si algún pecado capital es brutal en el ser humano, pero específicamente en la política, es el pecado de la avaricia. La avaricia provoca que los seres humanos distorsionen realidades, vean solamente lo que tienen que ver y justifican absolutamente todo, porque la avaricia, como dijo en el siglo VIII, en una gran poesía, me quieren matar, pero siempre voy a reaparecer disfrazada como otros pecados, porque yo soy la madre de todas las desgracias, la avaricia humana, ¿sí? Que no es económica, sino es emocional, es intelectual, y por avaricias pasa eso. Usted dijo algo muy importante, hay que fijarse en un líder como era su padre. ¿Cómo era su padre? ¿De dónde viene la gran pregunta? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene Stalin? El rencor hacia su padre. Un padre borracho. Doroteo Arango. ¿Quién era su padre? Lo mismo. ¿Quién sabe? La ausencia. Sí. Eso es nota. Bueno, maestro, ¿qué decir? Grandes duplas que no tienen la capacidad de conciliar sus avaricias y los entornos, como siempre, son los que pagan esto. Eso es la realidad. Y solamente quiero decir, son los entornos los que hay que serenar, porque siempre hay que buscar que los cambios estén amparados por ideas inteligentes e ideas brillantes, no por miedos que venimos de alguna manera almacenando y convirtiendo en palabras. Maestro, nos veremos en la próxima, aquí en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con Pablo Iriarte.